desastres. Y más que nada este tema va a estar enfocado en saber cuáles son los desastres naturales, cuáles son los desastres ocasionados por el hombre, algunos conceptos de salud pública en cuanto a desastres, como qué cosa es el riesgo, la vulnerabilidad, la amenaza. Y también vamos a tocar un tema muy importante que ya vendría a ser para la parte práctica, que es el conocer el triaje, los dos tipos de triaje que van a estar disponibles en estas situaciones. Bien, entonces, como les estaba diciendo, en primer lugar, nosotros tenemos que conocer cuál es la diferencia entre una emergencia y un desastre. ¿Alguno de ustedes sabe o cuál creen que es la principal diferencia entre ambas o si son la misma cosa? A ver, Cristel. Sí, buenos días. Una emergencia, bueno, en una emergencia sí hay capacidad para poder atender a todos los pacientes, mientras que en un desastre ya pasa de la capacidad, ya no se puede atender a todos simultáneamente, entonces tienen que ir a otras medidas. Exactamente, esa es la principal diferencia entre ambos. Cuando nosotros estamos en una situación de emergencia, por ejemplo, un choque de un tren, hay un montón de pacientes, pero todavía nuestra capacidad de resolución de atención no ha sido saturada y sobrepasada. En cambio, en el desastre hay tantos pacientes y hay tantos ingresos a la de emergencia, a la zona donde se está realizando el triaje, que nuestra capacidad de respuesta, la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud se ve sobrepasada y ya no puede atender a todos de manera igual o de manera clásica, ¿no? Porque recordemos que cuando nosotros estamos en un escenario de una emergencia, nosotros vamos a clasificar a los pacientes mediante el triaje y vamos a atender primero a los pacientes que tienen las lesiones más graves y que por lo tanto tengan un peligro mayor para su vida. En cambio, el día de hoy vamos a ver que cuando estamos en un escenario de desastre, eso va a cambiar y no va a ser así. En primer lugar, nosotros tenemos que conocer cuáles son los tipos de desastres naturales. Este es un cuadro que encontré en internet que me parece que lo clasifica de manera un poco más esquemática. Entonces, nosotros tenemos desastres que se producen desde el interior de la Tierra, como por ejemplo los volcanes y los clásicos terremotos. En la superficie continental, como por ejemplo los desprendimientos, los deslizamientos, aquí también podríamos añadir que es bastante frecuente en nuestro medio lo que son los huaicos por el fenómeno del Niño. También han sucedido avalanchas y en lo que son los agentes atmosféricos tendríamos los huracanes, las inundaciones que también son frecuentes aquí, las sequías, las olas térmicas y también las heladas. Algunas consideraciones, los huracanes van a ser vientos de 24 kilómetros por hora. Y algo muy importante que no se está incluyendo acá es la parte de los tsunamis. El 80% de tsunamis en el Océano Pacífico y hay algo que tienen que tener en cuenta, que los tsunamis generalmente se van a ver precedidos por movimientos telúricos, por terremotos de una escala bastante considerable. Y estos terremotos que hoy temblores, eventos sísmicos, etcétera, ustedes se habrán podido dar cuenta que son bastante frecuentes en nuestro país y esto se da porque nosotros nos encontramos en una zona que se le denomina el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona altamente, con una actividad sísmica bastante alta. Entonces nosotros siempre estaríamos en riesgo de sufrir movimientos telúricos, ya sea de baja, mediana o alta intensidad, y por lo tanto también de tsunamis. Estos dos son los que ustedes tienen que tener en consideración. Otro desastre natural que sería bastante frecuente, como les estaba mencionando, vamos a resaltarlo acá, los huaicos. ¿Sí? Los huaicos son bastante frecuentes, sobre todo cada vez que viene el fenómeno del Niño. Hace poco, bueno, hace 5 años, en el 2017, hubo un fenómeno del Niño bastante fuerte que afectó a Chosica, por ejemplo, acá en Lima, bastante. Hubo una elevación de lo que es el caudal del río Rímac también, y se vieron afectadas bastantes familias, bastantes casas, entonces esto es algo que también tienen que tener en cuenta. Las heladas, sobre todo en épocas de invierno, en lo que es Puno, las temperaturas bajan muchísimo, por eso es que ustedes a veces
ven, bueno, no sé si se haga ya tanto ahora que estamos en época de COVID, pero antes habían bastantes campañas para donación de mantas, frazadas, colchones, etcétera, para las personas que vivían en Puno por este tema de las heladas. Otra cosa muy importante aquí también son las inundaciones, que como les estaba mencionando van de la mano con lo que son los huaicos y el fenómeno del Niño. Y ustedes saben que por el calentamiento global, etcétera, estos cambios, por ejemplo, estas olas térmicas son bastante frecuentes. Y esto, más que tenerlo en cuenta para desastres, tenemos que tenerlo en cuenta durante las épocas de verano, porque va a ser bastante frecuente las famosas olas de calor, que la gente llega a la emergencia por olas de calor y tenemos que saber qué cosa hacer, y lo que básicamente tenemos que hacer es bajarles la temperatura, ¿no? Volcanes, ¿cuál es el único volcán que bueno, el volcán más famoso que tenemos aquí, chicos? ¿Alguno sabe? El Misty. ¿El Misti? El Misti, exactamente, nunca se olviden. ¿Dónde está el Misti? En Arequipa. En Arequipa. En Arequipa, exactamente. Entonces, si bien hasta ahorita no ha habido actividad, no se ha reportado actividad de ningún volcán en el Perú, también podrían tenerlo en cuenta porque tenemos un volcán, ¿sí? Y eso sería básicamente los desastres principales que ustedes tienen que tener en cuenta. En su teoría les describen en todas las diapositivas desastre por desastre. Yo creo que ustedes ya saben cuál es el concepto de cada uno de ellos, pero podrían revisarlos igual de todas maneras, ¿no? Y por otro lado, tenemos desastres provocados por el hombre, que si no me equivoco, en su teo se los mencionan como desastres tecnológicos. Y son básicamente todos aquellos que se dan por la mano del hombre, ¿no? Por el accionar del hombre. Por ejemplo, los incendios, las explosiones, no sé si se acuerdan, hace un par de años, el año pasado, hubo una explosión como en una especie de almacén no me acuerdo si era Irán, Pakistán, pero era uno de esos países y todo el mundo sacó videos en Instagram, ya, eso es un ejemplo. También por derrames de sustancias químicas, por ejemplo, el último derrame de petróleo que hubo hace poco, que empezó en Ventanilla, si no me equivoco, la contaminación ambiental, las guerras, por ejemplo, la que está viendo ahorita en Ucrania, Rusia, la subversión y el terrorismo también se considera un desastre por la alta cantidad de víctimas mortales que tiene. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, me olvidaba aquí, una cosa son los incendios, como en este edificio, por ejemplo, ocasionados por el hombre, y otra cosa son los incendios forestales, que sí son considerados como desastres naturales. ¿Por qué? Porque los incendios forestales van a ser producto de estas sequías. Entonces, las sequías van a ser un factor de riesgo para incendios forestales. Entonces, un incendio forestal es un desastre natural. Un incendio nada más de un edificio, de una casa, de una fábrica, etcétera, ese sí es por accionar del hombre. Ténganlo en cuenta, por favor. Incendios forestales. Listo. Y bueno, el principal desastre natural que ustedes tienen que tener en cuenta, porque ya se les había mencionado, estamos en una zona altamente sísmica con una actividad telúrica bastante elevada, son los terremotos, los temblores. Entonces, nosotros tenemos que clasificar a estos terremotos y estos temblores según su magnitud. Y para eso se han inventado o se tienen dos escalas principales. La escala de Richter, que es la más famosa, y la escala de Mercalli. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En la escala de Richter, lo que vamos a evaluar es básicamente el radio de destrucción que ha tenido este evento sísmico con respecto al epicentro, y va a medir básicamente lo que es la energía sísmica liberada a través de un sismógrafo, ¿no? En cambio, la escala de Mercalli lo que va a hacer es medir la percepción de las personas con respecto al evento. Por eso es que si ustedes les preguntaran, ¿cuál es la escala que te va a permitir ver o saber cuál ha sido la energía sísmica liberada durante el evento telúrico? La escala de Richter. ¿Cuál es la escala que te va a permitir evaluar la percepción de las personas con respecto al
al evento, o sea, la respuesta de la población y el daño estructural que se ocasionó por este evento, la escala de Mercalli, ¿sí? La escala de Richter, ustedes saben que existe menos de 3.5, 3.5 a 5.4 y obviamente ya lo más severo vendría a ser una escala de 8 o mayor. Sería bueno que si pueden revisen de forma bastante breve el terremoto de Pisco del 2007, porque a veces pueden preguntar algunas características respecto a este. Por ejemplo, de cuánto fue su escala, ¿no? En los reportes oficiales se dice que fue un terremoto de 7, 7.4, por ahí. Sin embargo, extraoficialmente se dice que en realidad llegó a una escala de Richter de 8. Obviamente que el cambiar todo esto en los registros oficiales tenía su fin económico, pero de todas maneras sería bueno que revisen este evento porque es uno de los más representativos hasta ahorita en lo que va en la historia del Perú moderno, por así decirlo. Bien, esta es la escala de Mercalli, va del 1 al 12. En el 1 el movimiento es imperceptible para el ser humano y en el 12 hay una destrucción total, las rocas saltan por los aires, todo se abre la tierra, ¿sí? Así como en las películas. Y ahora llegamos a la parte de los conceptos que les había mencionado un poco de salud pública, que es importante que lo conozcan para esta teoría. Y tienen que ustedes saber que cuando hablamos de desastres, nosotros tenemos que ver cuál es el riesgo. ¿Qué cosa es el riesgo? Es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales, económicos, en un lugar determinado y durante un tiempo de exposición determinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es el riesgo? La probabilidad de daños que pueden ocurrir a nivel social, ambiental o económico en un lugar y en un momento determinados. ¿Y cómo es que nosotros vamos a determinar el riesgo o cuál es la fórmula, por así decirlo, para determinar el riesgo? Se dice que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. ¿Qué cosa es la amenaza? La amenaza es considerada el factor externo de riesgo. Acuérdense de esto, por favor. Factor externo de riesgo es la amenaza de un sujeto, un sistema que va a estar representado por un potencial evento que vaya a ocurrir, y este evento puede ser natural o provocado por la actividad humana, y se va a manifestar en un lugar específico, con una intensidad y con una duración específica. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el factor externo de riesgo? ¿Cuál es considerado el factor externo de riesgo? La amenaza. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad va a ser considerado el factor interno de riesgo de un sujeto o de un sistema que se encuentra expuesto a una amenaza. Y esta vulnerabilidad va a estar determinada por las características, ya sea de este sujeto o de este sistema, a nivel organizativo funcional, a nivel no estructural y a nivel estructural, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es el riesgo? Es la probabilidad de daño, de exceder un valor específico de daño a nivel social, ambiental, económico, que se da en un lugar y en un momento determinado. ¿Qué cosa es la amenaza? Es el factor externo de riesgo. ¿Y qué cosa es la vulnerabilidad? El factor interno de riesgo. ¿Sí? Esa es la palabra clave para acordarse para definir o diferenciar uno de otro. Y por último, vamos a hablar de qué cosa es una situación vulnerable. Por ejemplo, en el caso de los desastres, estaríamos hablando acerca de personas cuyas casas se encuentran construidas en lugares inadecuados, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó mucho en el 2017 cuando hubo estos huaicos, es que mucha gente perdió sus casas, claro, por el mismo huaico, pero muchas de ellas era porque habían construido en lugares que no debían, por ejemplo, la falda de los cerros o en la bajada, en la misma parte inclinada de los cerros, y obviamente cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de cambio en ese suelo iba a hacer que estas viviendas fueran destruidas. En segundo lugar, cuando se da una construcción de estas mismas viviendas, pero con materiales inadecuados, ¿no? Por eso es que cuando ustedes ven los memes de estudiantes de medicina, van y le preguntan, señor, ¿de qué está hecho su casa? Es algo que se pregunta porque uno te da indicios de cuál es el nivel socioeconómico de la persona. Y ya con todo lo que hemos visto hasta ahora, ustedes pueden inferir que el nivel socioeconómico es un factor de riesgo para muchas enfermedades y también para el riesgo de verse perjudicado por desastres naturales.
Lo ideal es que las casas estén construidas de material noble. Sin embargo, muchas personas, sobre todo de bajos recursos, van a tener casas construidas de esteras, de triplex, de maderas. Entonces, todo esto constituye una persona o da pie a que una persona se encuentre en una situación vulnerable o una población en sí. Y por último, como les estaba comentando, el bajo nivel socioeconómico. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar acerca de cuáles son las fases del desastre y qué cosa tenemos que hacer en cada fase. El desastre nosotros lo vamos a dividir en un antes, durante y después. Durante todas estas tres fases de antes, durante y después, vamos a realizar algo que se conoce como monitoreo, que básicamente va a ser establecer el comportamiento de una amenaza, ¿sí? Y como les digo, esto se va a realizar en las tres fases, antes, durante y después. Y luego vamos a tener otras acciones que se van a realizar específicamente en alguna de las fases. Empezamos entonces con lo que es la prevención. Durante la prevención nosotros vamos a tratar de, vamos a evaluar y vamos a tratar de evitar lo que es la amenaza, que ya les había dicho que era el factor externo de riesgo, la vulnerabilidad, que es el factor interno de riesgo, o ambas. Entonces, básicamente la prevención, el concepto de prevención en este caso es evitar que este desastre ocurra, eliminando lo que es la amenaza y la vulnerabilidad. En segundo lugar, tenemos la mitigación. A pesar de que nosotros ya hayamos hecho estrategias de prevención para evitar que ocurra este desastre, de todas maneras tenemos que realizar acciones que, en el caso de que este desastre llegue a ocurrir a pesar de nuestra prevención, ocurra y tenga la menor cantidad de daños posibles. Por eso es que la mitigación tiene como objetivo reducir los riesgos y por lo tanto minimizar los daños. Algo muy importante es que la mitigación no va a eliminar los riesgos, solamente los va a reducir. Entonces, eso lo vamos a resaltar. Entonces, prevención, evitar que ocurra el desastre. Mitigación, reducir riesgos y minimizar daños. Luego tenemos lo que es la etapa de la alerta en el antes. La alerta es básicamente cuando ya nosotros vemos que a pesar de la prevención, que es evitar que ocurra el desastre, a pesar de la mitigación, nosotros vemos que este desastre sí o sí va a ocurrir o está muy cerca de ocurrir. Entonces ahí es que nosotros lanzamos una alerta para poder informar a nuestra población y tenemos que declarar el estado de emergencia. ¿Para qué? Para que nuestra población pueda tomar precauciones, ¿no? Por ejemplo, juntar alimentos no perecibles o quedarse en casa, tener una mochila de emergencia, etc. Unas características de esta alerta es que tiene que ser accesible para todo el mundo, tiene que ser inmediata, tiene que ser coherente y tiene que ser oficial. ¿Y a qué nos referimos con accesible? No puede ser, por ejemplo, que le llegue una alerta solamente a la gente que tiene un iPhone, por ejemplo, porque no todo el mundo tiene un iPhone. Entonces, no puede ser tampoco en un idioma que la mayoría de tu población no hable, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente, esta alerta no podría ser dada para la población en general en idiomas como el quechua o el aymara, porque no están muy difundidos a través de la población. No podría ser, por ejemplo, en inglés tampoco, porque nuestra población no todos hablan inglés. Tiene que ser inmediata, porque es declarar estado de emergencia precisamente para que tu población pueda tomar precauciones y tenga tiempo de tomar estas precauciones. Tiene que ser coherente, tiene que ser un discurso usando palabras que todo el mundo puede entender, porque todos tenemos diferentes niveles educativos. Y por último, tiene que ser oficial, lo tiene que dar el presidente de la República, tiene que salir en canales periodísticos oficiales, etcétera, etcétera. Eso es el antes. Sí, eso lo vamos a resaltar en amarillo, todo lo que es el antes. La prevención, la mitigación y la alerta. Luego, cuando ya estamos en lo que es el desastre, vamos a pasar al durante. Entonces, durante tenemos dos cosas.
la preparación y la respuesta. Durante la preparación nosotros tenemos como objetivo, ya está ocurriendo el desastre, entonces tenemos como objetivo reducir las pérdidas y daños, organizando nuestra respuesta y la futura rehabilitación que es todavía en el después. Entonces, ¿qué cosa es la preparación? Ya está llegando el desastre, ya está ocurriendo, entonces tenemos que organizarnos, organizar nuestra respuesta. Esa es la preparación, organizar nuestra respuesta. Y luego tenemos la respuesta per se, que son las acciones que se van a realizar durante el desastre que reducen las pérdidas. Entonces, ¿qué cosa es la respuesta? Acciones durante el desastre. Esas son las dos únicas que nosotros vamos a realizar durante el desastre. Ale, Y por último, dime. creo que, bueno, está en el PPT preparación como antes. Ah, ya. Si es que se los han puesto en el PPT de este año como antes, entonces lo ponemos como antes. A ver, lo voy a cambiar. Porque en el del año pasado, si no me equivoco, todavía se los ponían en el durante. Ya. Entonces, tendríamos la preparación que me están diciendo en el antes, ¿no? Ajá, sí. Ya, listo. Entonces, la preparación vendría a ser en el antes, chicos. Y el único que tenemos durante vendría a ser la respuesta. Vamos a ponerlo acá. Ya. Listo, chicos. Entonces, ya hemos hablado, en el antes tenemos la prevención, la mitigación y la alerta, y obviamente la preparación, como están mencionando ahorita. En el durante tenemos la respuesta, que les estaba diciendo que es básicamente todas las acciones que realizamos durante el desastre. Y por último tenemos el después. En el después, ¿qué cosa vamos a realizar? Dos cosas. La rehabilitación y la reconstrucción. ¿Sí? ¿Qué cosa es la rehabilitación o cuál es la diferencia entre ambos? Es que la rehabilitación se refiere a las acciones, o mejor dicho, la recuperación, reparación a corto plazo. En cambio, la reconstrucción se hace a mediano y largo plazo, y eso es importante. ¿Por qué? Porque en la rehabilitación que se da a corto plazo, acá el objetivo va a ser restituir los servicios básicos. Por ejemplo, agua y desagüe. Se va a tener como objetivo tener comida disponible para las personas, ¿no? Alimentos no perecibles, sobre todo porque muchas de ellas de repente han perdido sus casas. Darles un refugio mientras se planifica y se da la reconstrucción de sus casas. Todo eso es la rehabilitación y se da a corto plazo. La atención de los heridos también, la clasificación por triaje, como lo vamos a ver ahorita, y también el reunir a los desaparecidos con sus familias, ¿no? Porque eso es algo muy común. Y por último, la reconstrucción, como les digo, es mediano a largo plazo. Aquí ya es reconstruir la ciudad, reconstruir las estructuras dañadas, tratar de regresar a una sociedad pre-desastre, ¿sí? Tratar de regresar a la normalidad. Entonces, en el antes, en resumen, tenemos la prevención, mitigación, alerta y preparación. En el durante tenemos la respuesta y en el después tenemos la rehabilitación y la reconstrucción. Y el monitoreo va a ser algo que realicemos en las tres fases. Y bien, vamos a pasar entonces a la última parte, que es el triaje, que es... Dime. Una consulta. Si antes del desastre va la parte de preparación y de mitigación, ¿cuál sería más o menos la diferencia entre sí? Lo que pasa es que la preparación está orientada a organizar nuestra respuesta, que es lo que vamos a hacer en el durante. En cambio, la mitigación son estrategias que se enfocan más en preparar a la población, darles herramientas para que si es que llega el desastre, reducir estos riesgos y minimizar los daños. No está orientada a organizar tu respuesta, a diferencia de la preparación que sí lo está. Esa es la principal diferencia. No sé si te quedó más claro. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, vamos a hablar del triaje. Cuando nosotros hablamos de triaje, hay dos que ustedes les están mencionando. El triaje short y el triaje start. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre ambos?
¿O son lo mismo? El ¿O triaje cuál short sería? igual. El START. Este es el START. Ambos son prehospitalarios. Pero ¿cuál creen que es la principal diferencia? Creo que el short es para desastres en específico. Ambos triajes pueden ser utilizados en desastres. La principal diferencia es que el triaje short lo puede utilizar cualquier persona, incluso si no es médico o enfermero o paramédico. En cambio, el triaje START ya requiere de una habilidad clínica, entonces solamente puede ser utilizado por personal de salud entrenado. Esa es la principal diferencia entre ambos. Entonces, por ejemplo, sus familiares que no estudian medicina, que no son médicos, no son enfermeros, no son personal de salud, podrían utilizar el triaje short. Sin embargo, ustedes tendrían que utilizar el triaje START porque ustedes ya están entrenados para encontrar todas estas cosas que te pide el START. Esa es la principal diferencia. Ambos van a ser triajes prehospitalarios, ambos van a ser triajes que se pueden utilizar en un escenario de desastres. Entonces, vamos a empezar por el triaje short. Por si acaso, este triaje short se puede utilizar por personal no sanitario no quiere decir que ustedes como médicos no lo pueden utilizar. Sí lo pueden utilizar, porque como ustedes se dan cuenta, es muchísimo más corto que el triaje START, solamente que el triaje START te da un poco más de especificidad con los pacientes en cuanto a lo que es la clasificación por colores. Entonces, el triaje short es según sus siglas, ¿no? La S es de sale caminando. Si el paciente sale caminando, puede caminar, entonces se le da el color verde, se le asigna el color verde. Si por el contrario no puede caminar, pero habla sin dificultad y es capaz de obedecer órdenes sencillas, entonces se le da al amarillo, siempre y cuando la respuesta a estas dos preguntas, habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, sea sí. Si es que es no a las dos o a una de ellas, tenemos que ver si el paciente respira. Si sí respira, rojo. Si no respira y no hay signos de circulación, negro, ¿sí? Y obviamente se resalta bastante el hecho de que si vemos hemorragias hay que taparlas, hay que ejercer presión y hay que tratar de pararlas. ¿En qué está basado entonces este triaje? El triaje va a estar basado en lo que es la edad del paciente, la probabilidad de sobrevivir y las afecciones concomitantes, es decir, las comorbilidades. Y esto va a ser muy importante tanto en un escenario de emergencia como en un escenario de desastre. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos conversado antes, durante las emergencias, que es cuando la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario aún no está saturada y no se ha visto sobrepasada, vamos a atender, o los pacientes que van a tener una prioridad más alta son aquellos que tienen un mayor peligro para su vida, tienen las lesiones más mortales. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando acá, por ejemplo, de pacientes adultos mayores, paciente adulto mayor, por ejemplo, que tiene una herida de 10 centímetros en el abdomen, una herida cortante, una herida penetrante con evisceración, exposición de vísceras, y que aparte tiene hipertensión, tiene obesidad, tiene diabetes mellitus. Entonces, en un escenario de emergencia, o ahorita mismo, que no estamos en una emergencia, sino en un escenario de emergencia normal, ¿no? Están ustedes en el hospital, obviamente este paciente tendría una prioridad alta, ¿no? Por ejemplo, sería un paciente rojo. En cambio, en un escenario de desastre, nosotros vamos a darle prioridad a aquellos pacientes que tengan la mayor probabilidad de sobrevivir y que a la vez nosotros lo podamos curar, lo podamos tratar utilizando la menor cantidad de insumos posibles, ¿sí? Por eso es que acá el triaje va a estar basado en la edad, en las afecciones concomitantes, pero lo más importante durante un desastre es la probabilidad que tiene este paciente de sobrevivir a la lesión. Y obviamente que nosotros lo podamos tratar con la menor cantidad de insumos posibles. Este triaje va a tener durante los desastres 3 niveles. El primer nivel va a estar constituido por las personas que van a salir a buscar a las víctimas, los rescatistas.
Entonces, ¿qué cosa van a hacer ellos? Van a sacar a las personas de donde estén, van a darles primeros auxilios y van a hacer una primera clasificación con el triaje, ya sea utilizando el SHORT o utilizando el triaje STAR, y van a trasladarlos a un módulo de estabilización que va a estar posicionado cerca a la zona de desastre, pero cerca en una zona segura. No es que esté todo un edificio cayéndose y ahí esté el módulo, no, tiene que ser en una zona segura. Y este se conoce como módulo de estabilización, que vendría a ser el nivel 2. Entonces, en este nivel 2, apenas llega el paciente, lo primero que hacen es volver a revisar su prioridad, es decir, volver a clasificarlo utilizando el triaje. Otra vez, ya sea el SHORT o el STAR. Luego de haber hecho esto, van a evaluar el estado clínico de cada paciente de acuerdo a la nueva prioridad que les hayan asignado. Puede ser la misma, como puede ser una diferente. Van a estabilizarlo y también van a trasladarlos a un ámbito hospitalario, a un nivel 3, de acuerdo a la nueva prioridad que se les ha asignado, ya sean verde, amarillo, rojo o negro. Y en el ámbito hospitalario, es decir, ya en el hospital, que es el nivel 3, aquí se vuelve a revisar la prioridad del paciente al ingreso, es decir, se vuelve a clasificar usando el triaje. Según esta clasificación, se evalúa el estado clínico, se estabiliza, acá ya se hacen las acciones de tratamiento definitivo y obviamente este tratamiento definitivo se va a realizar racionalizando recursos. No es que si tengo 5 gasas, las 5 gasas me las voy a gastar en un paciente durante un escenario de desastre porque no se puede. ¿Cuáles son entonces, a qué se refieren todos estos colores? Estos colores son el código internacional para el triaje. Cuando nosotros ponemos un paciente en verde, nos estamos refiriendo a un paciente que se encuentra estable. Un paciente amarillo es un paciente que puede esperar. Un paciente rojo es un paciente agudo, un paciente que no puede esperar por la gravedad de sus lesiones. Y un paciente negro es un paciente que ya ha fallecido. Si es que esto lo trasladamos, este código internacional por colores, a una clasificación por prioridad de atención, tendríamos que el paciente que es de primera prioridad, o sea, 1, es un paciente que tiene una emergencia súbita externa, es el paciente en rojo. Un paciente de prioridad 2 sería un paciente en amarillo, que tiene una urgencia mayor. Un paciente de prioridad 3 sería un paciente verde, que tendría una urgencia menor. Y un paciente de prioridad 4 vendría a ser un paciente que es un cadáver, que vendría a ser el color negro. Y aquí ustedes pueden observar cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. ¿Alguno de ustedes sabe, chicos? ¿Tiene alguna idea? En la emergencia hay riesgo vital, la persona puede fallecer, y en la emergencia hay riesgo vital y en la urgencia no. Exactamente. Esa es la principal diferencia y eso es lo que tienen que tener en cuenta porque muchos doctores lo preguntan. Las emergencias van a constituir o van a tener dentro de sus características un riesgo inherente a la vida del paciente. En cambio, en las urgencias no hay riesgo vital. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Bien, ya le hemos hablado acerca del triaje SHORT, entonces ahora vamos a hablar un poquito. Dime. No entendí la diferencia entre urgencia y emergencia. ¿Y por qué estaba al revés? O sea, los colorcitos. Ah, ya. La emergencia, dentro de la emergencia va a ser cualquier evento que constituya una amenaza para la vida del paciente. Por ejemplo, una emergencia sería un shock séptico, porque si nosotros no tratamos a ese paciente, se va a descompensar y va a fallecer. Una urgencia mayor, ¿cuál sería? Por ejemplo, un paciente que llega a la emergencia por un dolor abdominal y tiene una apendicitis. Es un paciente que requiere una operación, que está con un proceso infeccioso, inflamatorio, pero que no, por el momento no tiene peligro para la vida. Y una urgencia menor sería, por ejemplo, un paciente que llega y que tiene una fractura estable de radio, por ejemplo, ¿no? Requiere atención, requiere tratamiento, pero es un paciente que puede esperar. Como te das cuenta, en el 1, un shock séptico es un paciente que sí o sí necesita atención inmediatamente porque si no muere. Los otros 2 son pacientes que aún pueden esperar. Esa es la principal diferencia entre una emergencia y una urgencia. En la emergencia hay peligro para la vida y en la urgencia no. Ahora, ¿por qué están acá al revés? Porque acá nosotros para el triaje utilizamos colores. Estos colores corresponden al código internacional. El verde es un paciente estable, amarillo es un paciente que puede esperar, el rojo es un paciente agudo que no puede esperar y el negro es un paciente que ya ha fallecido.
Si esta clasificación del triaje por código internacional, que es usando los colorcitos, nosotros lo trasladamos a el triaje que se da, o mejor dicho, la clasificación que se da según prioridad de atención, es decir, a quién atendemos primero y a quién atendemos al último, es que vamos a tener que los pacientes que serían prioridad 1 serían los pacientes rojos, porque son agudos, no pueden esperar, entonces son los primeros que tendríamos que atender. Por eso dice según prioridad de atención. Los pacientes amarillos que pueden esperar un poco todavía vendrían a ser prioridad 2, que se considera una urgencia mayor, y los pacientes estables que pueden esperar muchísimo más, que son los verdes, se considerarían una prioridad 3. ¿Por qué? Porque tendrían una urgencia menor. Y obviamente los pacientes en negro, que son los cadáveres, serían la última prioridad de atención, que vendría a ser los 4. No sé si ahí se entendió un poco mejor. Sí, se entendió. Gracias, Ale. Listo. Ale, Dime. o sea, pero tú habías dicho que en los desastres debemos de atender al que tenga mayor probabilidad de sobrevivir para ahorrar recursos. Claro, Y si sino que ahora atendemos, estamos viendo los triajes en general. No estamos viéndolo solamente para desastres, sino que estamos viendo el triaje en general, cómo funciona. Obviamente que esta clasificación va a ser completamente diferente en un escenario de desastres, ¿no? Ustedes tienen que evaluar el paciente en rojo, qué tipo de lesión tiene. Y si yo lo traslado, ¿va a poder sobrevivir? ¿Cuáles son sus chances de sobrevivir? Y si no, si son muy bajas, entonces trasladaría primero al de amarillo o al de verde, ¿sí? Eso va a depender muchísimo durante el desastre de su juicio clínico. El triaje sirve como una herramienta para que ustedes puedan tener una clasificación un poco más esquematizada y organizada del tipo de paciente que tienen, pero en un desastre al que van a hacer que lo trasladen primero ya depende netamente de ustedes y de su juicio clínico y de la evaluación física que le realicen al paciente. No sé si queda un poco más claro. sí, Ale, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, Marcela, creo que tenías la mano levantada. Sí, no, ya no, gracias, Ale, ya respondiste la pregunta. Listo. Cristel, ¿tienes una pregunta? Sí, entonces, por ejemplo, por prioridad de atención sería en una emergencia y por código internacional en un desastre. Claro, podrías verlo así también, ¿no? Esto de prioridad de atención, este traslado que hemos hecho o que les han puesto en su PPT de código internacional a prioridad de atención, generalmente, el clasificar a un paciente en emergencia, urgencia mayor, urgencia menor y cadáver, es algo que se hace a nivel hospitalario en una situación normal. Y es para que ustedes ya lo vayan conociendo, porque cuando vayan a los hospitales van a tener que hacerlo. Y por el código internacional es el que se utiliza cuando hay desastres, porque tiene que utilizarse una clasificación que todo el mundo entienda. Por ejemplo, si viene ayuda del exterior o si queremos trasladar a uno de nuestros pacientes a otro país para que le hagan una atención un poco más especializada debido a su condición, es que por eso se utiliza este código internacional con los colorcitos. Entonces sí, podría ser así. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Listo. Entonces, vamos a ver cómo es el triaje START. Entonces, este es un triaje y se les vuelvo a recalcar. Estos dos triajes no son exclusivos de desastres. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de situación que requiera que nosotros evaluemos cuál es el estado de este paciente y con qué prioridad nosotros lo tenemos que atender, lo tenemos que trasladar. Entonces, este triaje START empieza con la misma pregunta que el SHORT, acerca de si el paciente va a ser capaz de caminar. Si es capaz de caminar, entonces se le clasifica como verde y se le pasaría al nivel 2 de triaje, que vendría a ser el que observamos acá, que era el módulo de estabilización en el caso de un desastre. Si es que el paciente no es capaz de caminar, tenemos que ver si puede respirar espontáneamente. Si no puede respirar espontáneamente,
Entonces pasamos a hacer el reposicionamiento de la vía aérea, que son utilizando las maniobras que ya hemos revisado anteriormente, la elevación frente mentón, la tracción mandibular. Si es que el paciente, luego de hacer este reposicionamiento de la vía aérea, logra respirar espontáneamente, entonces se le clasifica como rojo. Si luego de este reposicionamiento sigue en apnea, es decir, no sigue sin respirar, entonces ya se clasifica como negro, que vendría a ser un paciente fallecido o un paciente que probablemente esté por fallecer. Si por el contrario, desde un inicio el paciente puede respirar espontáneamente, entonces tenemos que ver cuál es esta frecuencia respiratoria. Si es mayor a 30, es decir, si el paciente está en taquipnea, se clasifica como rojo, necesita una atención inmediata. Y si por el contrario tiene una frecuencia respiratoria menor a 30, pasamos a evaluar la perfusión. Para evaluar la perfusión nos dan dos opciones. Ver en cuánto está el llenado capilar, si es menor o mayor a 2 segundos, y si es que hay presencia o no de pulso radial, ¿sí? Si es que hay ausencia, de pulso radial, o el llenado capilar es mayor a 2 segundos, es decir, está prolongado, entonces este paciente se clasifica como rojo. Si no, si es que sí hay pulso radial presente y el llenado capilar es menor a 2 segundos, es decir, está normal, pasamos a evaluar cuál es el estado mental de este paciente. Si obedece órdenes, amarillo. Si no obedece órdenes, rojo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, un paciente que no puede caminar y que solamente respira espontáneamente, cuando hacemos el reposicionamiento de la vía aérea, ¿qué color sería? ¿Qué color sería, chicos? Rojo. Exactamente. ¿Por qué? Porque no puede caminar, no está respirando espontáneamente y solo llega a respirar espontáneamente cuando hacemos el reposicionamiento de la vía aérea, entonces sería un paciente en rojo. Si es que, por ejemplo, es un paciente que no puede caminar, sí respira espontáneamente, pero su frecuencia respiratoria es menor a 30. ¿Lo clasifican en qué color? Rojo. Rojo. No, porque les estoy diciendo que la frecuencia respiratoria es menor a 30. Ahí todavía no clasificamos en un color. ¿Ahí qué cosa hacemos? Perfusión. Perfusión, pulso. Exactamente. Pulso radial, perfusión. Si es que la perfusión el llenado capilar es mayor a 2 segundos, ¿qué color es? Rojo. Rojo. Exactamente. Entonces, así es como ustedes les aconsejo que practiquen, porque pueden venir casitos acerca de triaje, ¿sí? Por ejemplo, con el short. Dime. Sí, esa organización se puede utilizar tanto en el triaje para cualquier persona y para salud, o Claro, especialmente. no, se puede utilizar para cualquier persona. Por ejemplo, si estás en la emergencia del hospital y te llega un paciente, puedes utilizarlo también para ese tipo de paciente y ver si es que necesitas atenderlo ahorita mismo o si puedes esperar. Por ejemplo, para el triaje short, si es un paciente que no puede caminar, habla con dificultad, no puede obedecer órdenes sencillas, no respira y tampoco tiene signos de circulación. ¿Qué color sería según el triaje short? ¿Qué color sería, chicos? Paso, Ale, por favor. Es un paciente que no camina, habla con dificultad, no puede obedecer órdenes sencillas, no respira y tampoco tiene signos de circulación. ¿Cuál sería ese? Negro. Negro, exactamente, negro. Así es. Y aquí tienen un cuadrito que les ponen en su teoría, que sí les aconsejo que se aprendan estas situaciones, porque llegan a venir en los pasitos de práctica y también algunos en el final. Entonces, son ejemplos de situaciones para que ustedes clasifiquen, ¿no? Por ejemplo, un paro no presenciado prolongado, generalmente el paciente se le clasifica ya como negro. Cuando hay una lesión cervical completa, cuando ya tenemos un Glasgow menor a 3, un Glasgow de 3, ya se clasifica este paciente también como negro. Por ejemplo, una
una mujer que está en trabajo de parto, pero que tiene sangrado vaginal activo, se considera en rojo, como están viendo aquí. Una intoxicación del tracto gastrointestinal se considera amarillo. Quemaduras, por ejemplo, quemaduras de primer grado, también se consideran en verde. Un trabajo de parto normal se considera verde, a diferencia del trabajo de parto con sangrado que se consideraba rojo, y así sucesivamente, ¿sí? Otra cosa es según el Glasgow, ¿no? Un paciente con Glasgow 3, negro. Un paciente con Glasgow de 4 a 8, rojo. De 9 a 13, amarillo. Y un Glasgow de 14 a 15, verde. ¿Sí? Bien. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, chicos. Ale, que tengo dos consultas. El último cuadro que mostraste, ¿sería la clasificación short o start? No, aquí se está utilizando la STAR, si no me equivoco, porque como les menciono es la que deberían utilizar ustedes. Y son ejemplos así de situaciones, ¿no? ¿Qué situación? Dime. En caso nos venga así en el final, o por ejemplo, en el pretest pusiste algunos casos que teníamos que clasificar. ¿Clasificamos en función a short o en función a start? Generalmente en la pregunta les van a poner según cuál les están pidiendo que clasifiquen, si es el short o es el start. Por eso es que yo les aconsejo que se aprendan ambos, ¿no? Y también otra forma en la que ustedes podrían ver cuál de ellos les están pidiendo es que en el short solamente se evalúan estas 5 cosas. Si camina, habla sin dificultad, obedece órdenes, respira y signos de circulación. En cambio, en el START ya te darían la frecuencia respiratoria, te darían el llenado capilar, presencia o no de pulso radial. Creo que en su teoría les mencionan en lugar de pulso radial un pulso carotídeo, una frecuencia cardíaca en la carótida mayor a 100 latidos por minuto. Hablan acerca del reposicionamiento de la vía aérea y todo ese tipo de cosas que son un poco más orientadas a personal de salud. Entonces, apréndanse ambos, hagan. Ale, te silenciaste. Ay, no se me escucha nada. Solo la última Ya, parte. como les estaba diciendo, es importante que se aprendan ambos, ¿no? Y tienen que, al aprenderse ambos, va a ser muy fácil para ustedes distinguir qué tipo de triaje tienen que usar para ese caso en específico, ¿no? Según los datos que les estén dando, ¿no? Porque en el triaje STAR les van a dar básicamente signos vitales. Ale, te silenciaste otra vez. Micro. Ay, no sé, ya. Me avisan si me vuelvo a silenciar ya. Como les estaba comentando, creo que en su teoría, en lugar de ausencia o presencia de pulso radial, les mencionan lo que es el pulso cariotidio con una frecuencia cardíaca mayor a 100 o mayor a 200. No recuerdo muy bien. Pero entonces, todo ese tipo de datos solamente se los van a dar si es que les están pidiendo el START, ¿no? Porque si es el short, solamente les van a dar estas cosas. Si el paciente puede caminar, si puede hablar, si puede obedecer órdenes, si respira y si tiene signos de circulación. Entonces, sí, apréndanse ambos. Sería bueno. Y bueno, como les digo, son un cuadro que les han dado con ejemplos de situaciones y qué color correspondería a cada una de ellas. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ale, Dime. sí, para el llenado capilar se utiliza